Bueno, como estaba comentando un poco mientras estábamos esperando, voy a intentar que esto sea lo más dinámico posible. Interrumpirme, por favor, y preguntarme cosas. Me da bastante respeto dar esta charla entre compañeros, porque estoy segura de que muchas de las personas que estáis de oyentes tenéis una experiencia interesantísima que compartir con todos, ¿no? Pero bueno, como decía, siempre está bien un poco ver cómo trabajan algunos compañeros. He titulado la charla Arquitectura para el Desarrollo Humano en Contextos Vulnerables porque muchas veces, más que hablar de cooperación al desarrollo o lugares más desarrollados y lugares menos desarrollados, que a lo largo de la enseñanza de Lichap ya veréis como muchas de esas definiciones pues tienen justamente la de juicio, ¿no? Prefiero hablar de desarrollo humano, ¿no? De cómo las personas tienen la posibilidad de desarrollarse en sus máximas capacidades, aunque los contextos sean vulnerables. Estos son un poco imágenes sueltas así de proyectos míos o en los que he participado, un poco solo como un pantallazo para mostrar la heterogeneidad de cosas que un arquitecto puede llegar a hacer, ¿no? Y sobre todo cuando está centrado en una serie de temáticas que quizá no son tan comunes, ¿no? Las vías de actuación al final pueden ser muy diversas. Y entonces por eso he dividido la charla de hoy en dos partes. Una que sería un poco revisar esa trayectoria profesional que estoy llevando, pues mi área de investigación y de trabajo y cómo eso encaja dentro de un contexto actual o de mi manera de ver cómo se puede desarrollar esa labor profesional dentro de lo que se entiende por cooperación hoy en día, ¿no? Y una segunda parte que ya va a ser la revisión de esos 5 proyectos, que unos son iniciativas propias y otros son encargos profesionales o participación en proyectos de entidades. ¿Se me oye bien y se ve bien todo? ¿Hola? Todo perfecto. Ok, ok. Bueno, he pensado que para ver estas dos partes y que no se haga muy pesado, sobre todo para la gente que ya tenéis pues conocimiento en la materia, he pensado que en la segunda parte, que son 5 proyectos, si queréis podemos ver un proyecto y charlamos un poquito sobre él y hacéis preguntas, vemos el siguiente y así sucesivamente, ¿ok? Em, bueno, pues vamos a comenzar con la parte de mi trayectoria, que un poco he introducido esto porque la gente es de lo que más me pregunta. Entonces me da cuenta de que a lo mejor es algo que interesa contar estando entre compañeros, ¿no? Así que vamos a comenzar un poco por esa trayectoria profesional. Yo soy arquitecta por la Universidad de Granada y he cursado becas de estudio diversas en muchas universidades, en todas las que he podido, ¿no? Eso me ha dado una cierta facilidad a la internacionalización y a conectar eh, prácticas locales unas con otras, ¿no? Tejer una especie de red. Eh, a lo largo de mi carrera después hice el curso de Licha, que me dio un poco la formación en habitabilidad básica y en términos generales en cooperación al desarrollo, pero entre esas dos cosas que son los estudios de arquitectura y los estudios de especialización, hay muchas temáticas que he ido desarrollando en la medida de mis posibilidades, ¿no? A través de becas de investigación, participación en proyectos de extensión universitaria, en fin, todo lo que es el camino académico y la preparación hacia la vida profesional, ¿no? Y estas temáticas que han ido definiendo mi carrera son la arquitectura popular, el hábitat rural, la precariedad y la marginalidad, contemporaneidad y cultura, memoria e identidad, producción social. El interés o el profundizar en el conocimiento de este tipo de temáticas vienen desde las carencias propias que hay en la carrera de arquitectura, que no se tocan, ni se conocen, ni se conciben, o al menos no lo hacían en los años en los que yo estudié la carrera, que fue
entrar en el 2004 en plena burbuja inmobiliaria, sufrir toda la crisis y las expectativas profesionales de estar estudiando una carrera que está en crisis, y aparte pues toda la endogamia habitual, ¿no?, que hay dentro de la arquitectura. Se me hace un poco raro no veros. No sé si hay alguna manera de que os ponga así en chiquitito en un lado o algo así. No sé cómo hacerlo. Nunca le he hablado a un PDF. Bueno. Quizás puedes ver a unas cuantas personas por aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Yo veo a 5 personas. No, es que cuando abro el PDF ya solo veo el PDF y no veo la pantalla. Ah, vale. No sé, no soy experto en Jitsi. Quizás haya alguien que lo sea. No pasa nada. Cuando me queráis cortar, como no os veo, pues activad el micro, ¿vale? Sí. Ok, sorry. Vale, entonces, bueno, una cosa que me gustaría destacar es que todas estas temáticas siempre tienen una serie de, bueno, de transversalidades que aparecen constantemente y que, en mi experiencia, feminismo, salud ambiental, derechos humanos y educación son indisolubles de cualquier disciplina en la que trabajemos, ¿no? Y especialmente en arquitectura, que estamos hablando de los espacios construidos en los que se desarrolla la vida de las personas, pues todas ellas deberían estar presentes siempre, ¿no? Entonces, bueno, de todo este cruce de caminos y de líneas viene un poco mi área de trabajo. A ver. ¿Sí? Mejor. Digamos que si estas son las áreas de trabajo, las he ido realizando y desarrollando a través de 4 líneas principales de trabajo, que sería el documentalismo, la investigación, la acción cultural y, por supuesto, la práctica arquitectónica. Entendidas como una vía para documentar e informarnos constantemente, recoger datos, crear pensamiento, es decir, cómo proceso todos estos datos, cómo proceso todas estas situaciones que estoy encontrando, todo este conocimiento previo, y generar ideas, traer conclusiones, contrastar y divulgarlas, ¿no? Eso debería ser un ciclo constante. Y luego la acción cultural y la práctica arquitectónica es cómo aplicamos todos esos conocimientos y todas esas conclusiones o esas ideas, cómo se aplican en terreno, cómo lo llevamos de lo intangible a lo tangible, ¿no? Creo que yo no podría trabajar eliminando ninguna de estas 4 esferas, ¿no? Creo que todos mis trabajos se hacen agarrándose a esta metodología. Y eso me lleva al final a una labor profesional en la que la especialización es muy importante, poder tener un conocimiento profundo de temas concretos, pero donde la interdisciplinaridad es base. Creo que hay que salir del círculo cerrado de la arquitectura y estar siempre conectados con otros profesionales que son igualmente expertos en su campo, pero que esas transversalidades de las que hemos hablado conectan. Esos conocimientos, esos estudios de feminismo, de medio ambiente, de derechos humanos, son inherentes a todas las disciplinas. Y esos trabajos los he desarrollado, como os comentaba, a través de iniciativas propias o de proyectos con entidades. Bueno, hasta aquí alguna preguntilla, inciso. Nada, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a pasar un poco a hacer un repasillo por el contexto actual y un poco qué extraigo yo ahí de conclusiones sobre la cooperación internacional, ¿no? A ver. Como hay gente que no es del ICHAP y que puede que tampoco tenga experiencia en cooperación, pues hay una pequeña introducción aquí que yo creo que los del ICHAP ya tenéis muy asimilada, ¿no? Pero bueno, que no está de más reforzar ciertas ideas. Hablando de Perdona, si puedes comentar un poco esto que es del ICHAP, porque es que soy ignorante total en este tema. Si puedes comentarlo. Vale, Anaís, ¿vas tú o voy yo?
Aunque sea un inciso de 1 minuto, perdona, ¿eh? Perdona. Ujú. Bueno, el Tú, ITSAF, Ana, el perdón. ITSAF, es el Instituto de Cooperación y Habitabilidad Básica de la Universidad Politécnica de Madrid. Y tiene un curso de posgrado que, si no me equivoco, vamos por el 24. Yo soy exalumna y bueno, prácticamente toda la labor de investigación sobre habitabilidad básica y el término acuñado habitabilidad básica viene de este instituto de investigación. Y a lo largo de 24 años que lleva el curso, pues a las cuentas, entre 20 y 30 alumnos por año y 24 años de trayectoria profesional, digamos que yo la mayoría de la gente que conozco que está trabajando en proyectos de arquitectura y cooperación, de alguna manera ha estado vinculada al ITSAF y hay una red profesional ya muy grande. Pero para mí lo más importante del ITSAF es cómo puedes estar formándote en un posgrado, en unos estudios superiores oficiales, pero desde una cercanía muy grande, desde el conocimiento de proyectos reales, con compañeros y sin ningún ánimo de ser élite como son otros máster, ¿no? No sé si me he hablado mal de la cuenta, pero bueno. Sí, Diga. ahora digo rápido nada más, ahorita estamos tomando el curso y estas sesiones son como pues una parte voluntaria del curso y ahorita estamos pues gente de todo el mundo tratando de conectarnos a distancia para tomarlo, entonces pues, pero bueno, está abierto todos los años, así que bienvenidos todos. Sí, normalmente es presencial, pero este año por la situación es online. Y hay un pequeño espacio para que los propios estudiantes organicen, digamos, clases o charlas que les gustaría tener y es una a la semana. ¿Ok? Bueno, pues sigo. Cuando se habla de cooperación internacional para los, digamos, ajenos a la disciplina o de arquitectura para la cooperación para los arquitectos, pero ajenos a la disciplina de la cooperación, vienen ideas a veces o visiones muy alejadas de lo que es la realidad de la profesión, ¿no? Tú hablas con un arquitecto que está 100% enfocado en la arquitectura comercial o en la formalidad o en la formación típica de arquitecto en la carrera y al nombrar cooperación pues piensa en esto, ¿no? En este tipo de proyectos, pues así como una estética, ¿no? Como la estética de la arquitectura para la cooperación y se dejan de lado o no se profundiza más en, bueno, en cómo realmente esa praxis, ¿no? En qué se basa y no reducirlo a una estética o a una imagen o a quiero hacer proyectos en África. Por dejar aquí un poco una lista de especializaciones en las que se puede trabajar para la arquitectura para la cooperación, pues tenemos proyectos desde agua y saneamiento, que se conoce como WAS, gestión de riesgo de desastres, planificación urbana, arquitectura para emergencia, bla, ¿no? Hay muchísimas áreas de trabajo, muchísimas roles que se pueden adoptar y que nuestra formación técnica, pero al mismo tiempo humanística, que tenemos como arquitectos y especializándonos en la cooperación para entender las particularidades de ese oficio en contextos vulnerables nos permiten abarcar esta serie de campos de trabajo, ¿no? Y creo que es muy importante porque a veces se tiende a pensar en esas imágenes cuando está fuera del ámbito profesional de la cooperación y es importante ver que a veces son labores muy normales, muy rutinarias, pero que realmente sirven para mejorar la vida de las personas, que es para lo que estamos aquí. Me gusta mucho esta frase de Verónica Sánchez, que todos conoceréis, creo que va a ser profesora vuestra o que ha sido ya, de Nundo, que dice: en la relación arquitectura-cooperación acecha el mal de la arquitectura de revista, que tanto daño ha hecho a la profesión. Hoy peligra que se ponga de moda diseñar para pobres, construir artefactos que aterrizan en favelas cual en naves espaciales, proponer planes urbanos para ciudades devastadas por terremotos pensadas desde Google Earth en oficinas europeas, reforzando con ello la imagen del arquitecto que, alejado de la realidad, erige falsetes impertinentes e innecesarios para deleite de los poderes y los medios, usando la arquitectura para un fingido lavado de imagen.
De esta forma se eclipsa, una vez más, a todos los profesionales que desde el anonimato, la austeridad y la modestia ponen todo su conocimiento y capacidades en acompañar a las comunidades en la construcción de su entorno. Bueno, para mí habría que enmarcarlo esto, y ponerlo en la pared. Hablando de este desconocimiento de la profesión que desarrollamos muchos de los que estamos aquí, creo que también hay un desconocimiento del contexto global que nos acompaña, ¿no? Y es que vivimos en una pequeña burbuja occidental de prosperidad que no es extrapolable a la extensión total de la población. Vivimos en un planeta que ahora mismo viene marcado por estos 3 grandes hitos, ¿no? Que son la mayor desigualdad jamás vista, un crecimiento demográfico totalmente exponencial, aparentemente incontrolable, y un mundo principalmente urbano. Y estas diapositivas de aquí están extraídas de clases sueltas a lo largo de listas, pero que siempre me acompañan y siempre me las recuerdo a mí misma para que nunca se me olvide el mundo en el que estamos, ¿no? No sé si las leí, vosotros solo preferís que os las lea yo. Pero bueno, en resumen, el 1% de los habitantes más ricos del mundo, que son 72 millones, acapara la misma riqueza que el 99% restante, que son 7.128 millones. Entonces, el informe de Oxfam del 2015, creo que ahora hay un dato más actualizado. Perdón. Y bueno, simplemente que es un momento clave para equilibrar esa balanza, porque pues ahora o nunca. Si hablamos de consumo, el 20% más rico consume el 86% de los recursos del planeta. El 60% consume el 12,7%. Y el 20% más pobre consume esto. Tendemos a pensar que el mundo es clase media, ¿no? En general, y que luego están los ricos muy arriba y los pobres muy abajo. Pero es que el 60% consumimos el 12,7%. Y hay un 60% más alto y más bajo. Esta división ya hacen las cuentas y no tiene mucho sentido, ¿no? Pues imagina cuando dividimos estos recursos entre ese mínimo rico. No, es una situación de desigualdad sin precedentes. Sabiendo esto, tenemos que ser conscientes de que el 75% de la población mundial vive en países subdesarrollados y el 90% de los niños del mundo nacen en esos países. 600 millones de personas han muerto de hambre desde la Guerra Mundial. Es importante tener siempre presente esta cifra. 90% de los niños nacen en países menos desarrollados. Y el 75% de la población mundial vive en ellos. Esa es la realidad del mundo. El otro día, los chicos de un refugio colectivo organizaron unas jornadas que se llamaban Building for the Real World. Y esa es la realidad, ese es el mundo real, ¿no? La profesión del arquitecto, fíjate que prácticamente todos los arquitectos que salen de las escuelas de arquitectura se dedican a trabajar para ese 25% de la población, ese pequeño contexto que es el mundo próspero. En 2011, el programa de las Naciones Unidas anunció oficialmente que acaba de superar los 7.000 millones de habitantes del mundo. Sin catastrofismo, pero sí gran preocupación. Bueno, el crecimiento sigue siendo exponencial hasta que se estabilice en el 2100 aproximadamente. Esto es del libro Construyendo con escasos recursos en América Latina, que probablemente os lo han recomendado en clase, no tiene desperdicio, y Julián Salas, que es el fundador del ICHAP, lo escribió y hay muchísimos datos importantísimos en él. Y el último de los puntos del contexto era esa población urbana, ¿no? En el 2008 se produjo otro hito mundial, que es que la población pasó a ser más urbana que rural, que era algo que en toda la historia del ser humano jamás había ocurrido, ¿no? Por eso se tiende mucho a hablar de futuro urbano y los esfuerzos de los organismos internacionales en materia de cooperación suelen poner el foco cada vez más en ese futuro urbano. Uy, esto me ha salido un poco píxel, perdón. Pero bueno, intuí aquí 2 rayas, ¿no? Siento que este pixelado debe ser algún
problema en la exportación. Este es el crecimiento de la población urbana, como veis, es totalmente exponencial e imparable. Pero creo que hay que ser un poco más profundo en esto, porque cuando se ponen tantos esfuerzos de la cooperación en proyectos urbanos, porque se entiende que la población mundial está virando y habiendo un éxodo de lo rural a lo urbano, no incide mucho en el que realmente el descenso de la población rural no es tan acelerado. Es cierto que la mayor parte de los nuevos nacimientos en países menos desarrollados se producen en el ámbito urbano y que hay un éxodo de lo rural a lo urbano. Eso no significa que la población rural desaparezca. Por eso se habla menos de lo que haría falta de la precariedad rural. La población que vive aquí sigue estando aquí, sigue siendo precaria, y por eso un poco mi trabajo, aparte por vinculación personal y por mi trayectoria natural de vida, siempre acaba trabajando en el rural, pero creo que hay que tener muy presente esta gráfica. La población rural no se evapora, sigue ahí. Sin embargo, cuando vemos, ¿no?, por ejemplo, ONU Habitat ya tiene un nuevo subtítulo que es por un mejor futuro urbano, y me parece muy bien, pero la población rural no se evapora. Si vemos todas las conclusiones de todas las conferencias internacionales y los documentos de Naciones Unidas, siempre el foco es la ciudad. Yo creo que no estaría mal que pensásemos un poco en ello. ¿Qué iba a comentar de aquí también? Sí, respecto a la precariedad rural, creo que también hay una tendencia a ver el campo como un lugar, como un lugar más amable, ¿no? Parece que la precariedad rural es más amable porque está en el campo, porque hay árboles, y que la precariedad urbana tiene ese punto de oscuridad, insalubridad, instalaciones mezcladas con la población, pero tenemos que romper esa exotización del entorno rural porque la gente sí sufre las mismas violencias y la misma vida mísera que sufre en la ciudad, solo que tenemos un poco esa idealización de la imagen rural, ¿no? Y creo que es importante que trabajando en los contextos de cooperación nos quitemos esa imagen amable de la cabeza y seamos conscientes de que hay mucha población mundial viviendo de manera precaria en el campo. A ver, ¿por dónde voy? Bueno, sí, un poco como resumen de este contexto que hemos visto, resaltaría la idea de la habitabilidad precaria, eso rural, focalización de la intención de la intervención más en lo urbano que en lo rural, población rural que disminuye pero no tan activamente como se cree, y no todas las migraciones son por causa de una gran crisis o una guerra. Esto también creo que es muy importante y que afecta directamente al contexto rural. Muchas migraciones son simplemente porque no hay buenas comunicaciones, porque hay brecha tecnológica, porque la gente joven que es más activa, más curiosa y que tiene ese deseo de formar parte de un mundo global en el que estamos, migran por buscar las mismas oportunidades que otros jóvenes en otros lugares tienen, ¿no? Y creo que este es un tema también que se nombra demasiado poco. No todas las migraciones son por una crisis humana profunda, muchas veces simplemente son porque vivimos en un mundo global. Y cuando hablamos de conocer muy bien las realidades locales, entramos a veces tanto en la profundidad de la realidad local que nos olvidamos de que todos estamos bajo el mismo techo, que es el mundo global. Y eso también produce migraciones. Y eso afecta, especialmente con mano dura, al campo. Bueno, sí. Pues si os parece, podemos pasar, creo que podemos pasar. Bueno, nada, es una frase de Víctor Peli que también lo nombraba mucho en el ICHAP y me parece muy importante tenerla en mente. Si bien puede ser discutible si la arquitectura o lo que hacemos o lo que tratamos de construir por ayudar a resolver la pobreza habitacional circundante, de lo que no tengo duda es que en este trabajo hacen falta arquitectos. Creo que a veces tenemos que quitarnos un poco esa etiqueta de arquitectura, no arquitectura, y pensar que somos arquitectos. Y vamos a utilizar los conocimientos técnicos que tenemos para mejorar la vida de las personas. Bueno, y si queréis,
como estamos en la mitad del tiempo exactamente, si queréis hacer alguna preguntita hasta aquí antes de que nos metamos a ver proyectos. ¿Nati? Bueno, ahora hablarás seguramente sobre tu trayectoria, ¿no? En el campo del desarrollo humano, de proyectos de cooperación para el desarrollo y todo esto, Ana, ¿no? Bueno, Vale. voy a contar en concreto sobre este proyecto, ¿vale? Y a través de ello, pues podemos ver, no sé si hay alguien más hablando, pero dime. A través Sí. de ello podemos ver un poco cómo se pueden aplicar estos conceptos que hemos estado nombrando que pueden parecer a lo mejor un poco abstractos, ¿no? Por bajar un poco a terreno. No tengo la intención de dar una clase magistral ni de verdades categóricas, sino simplemente a través de una serie de proyectos en los que he trabajado, cómo se han podido poner en práctica ciertos conocimientos adquiridos o cómo se han extraído conclusiones desde el terreno, ¿vale? Pero yo, o sea, yo tengo 34 años, tengo cierta experiencia en el campo de la cooperación pero no pretendo dar una clase magistral, solo compartir un poco esa idea, ¿ok? Sí. No, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues vuelvo al PDF. Ok, bueno, pues el primer proyecto que traigo realmente no es un proyecto en el que yo haya estado trabajando como arquitecta, lo traigo porque es el proyecto que desarrollamos en el ICHAP, en el máster. Y me parecía interesante compartirlo porque reúne muchas de estas ideas que hemos estado tratando sobre la precariedad rural y sobre la transversalidad de temas y cómo una obra, un proyecto de arquitectura o un proyecto en el que trabajemos como arquitectos no debe encajarse en cajas totalmente cerradas, sino que debe trabajar lo máximo posible esas intersecciones, ¿no? El nombre del proyecto ya es un poco prototipo paraciclónico para una escuela refugio en Madagascar. Y es que la escuela en un lugar aislado, pobre, rural, se convierte en el centro de la comunidad y la infancia en el futuro. Y teniendo en cuenta eso, esa escuela tiene que ser el máximo exponente de un edificio seguro, un edificio inclusivo, un edificio que permita el desarrollo humano de las personas, un edificio que incluya a los mayores en la educación de su infancia y que integra a toda la comunidad, ¿no? Entonces me parecía un proyecto muy bonito porque tocaba una serie de temas como son la reducción del riesgo de desastre, pero como es la educación y como es la participación de toda la comunidad. Este proyecto se basa en un proyecto anterior del curso de ICHAP anterior, desarrollado por Marta Leboreiro, de la ONG Entre Culturas, y nosotras en nuestro año lo continuamos, ¿no? Se llama Manual de Identificación de Prioridades, Estrategias para rehabilitar y construir equipamientos y unidades escolares en las regiones de Icalaboni y Solila. Y un poco por poner en contexto, estas regiones están en una zona interior de Madagascar, pero abierta al este, que es por donde entran una vez al año vientos ciclónicos muy, muy, muy fuertes. Con el cambio climático, esta frecuencia ha ido aumentando y también la dureza de los ciclones, de manera que las construcciones ya de por sí bastante precarias, por una serie de motivos que ahora os voy a comentar, están siendo cada vez más y más azotadas. Y eso, el no tener un edificio seguro, afecta directamente al desarrollo educativo de los niños, provocando un abandono escolar altísimo. Hablando, pues, un poco de cambio climático, medio ambiente y ahora lo que entra es el feminismo. ¿A quién afecta primero el abandono escolar? A las niñas. Las niñas son las primeras
que ante ciertas dificultades para poder ir a la escuela, pues se considera que mejor que abandonen ellas, que pueden estar trabajando en casa, etc. Y también porque al no haber un espacio seguro, también aumenta la violencia contra ellas o al no contar con espacios de intimidad cuando empiezan a tener el periodo y todo el desarrollo, sufren mucha vergüenza o no pueden llevar su higiene como deberían y todas las vulnerabilidades siempre afectan más a la mujer y a las niñas que a los hombres. Y todo esto pues viene de juntar esa serie de factores, ¿no? Un aumento de las crisis climáticas, abandono escolar, especialmente la infancia, y una arquitectura que no da respuesta a ello. Estas son las aulas que hay actualmente. La arquitectura tradicional de la zona es esta, tanto para viviendas como para las escuelas, que son casas de adobe, de 2 plantas, forjado intermedio muy precario de madera, techos de paja. ¿Qué ocurre? Que en esta zona hay una desertización total ya, con lo cual obtener madera se hace prácticamente imposible. Las comunicaciones son inexistentes, tarda más de 10 horas de coche en recorrer unos pocos kilómetros y no puede llegar material, ¿no? Hay escasa formación profesional, falta de inclusión, etc. El proyecto consistía en que repensásemos un prototipo para poder desarrollar escuelas seguras y que esas escuelas incluyeran de nuevo a la población femenina y retuvieran esa participación escolar, convirtiéndose un poco como en el corazón seguro de la comunidad. Y utilizar esas mismas escuelas para en horario extraescolar poder dar formación profesional a adultos para que también pudiese haber buen profesorado, porque la falta de formación profesional en la zona por esa dificultad de acceso y de vivienda hacía que muchos profesores trabajando en las escuelas no fueran profesores ni tuviesen formación de ningún tipo, ¿no? Provocando un círculo vicioso. Entonces, el encargo que teníamos que hacer era utilizar, por supuesto, los materiales disponibles. Si teníamos que utilizar materiales importados, reducir su utilización o despiezarlos de manera que pudiesen ser transportables en un camión para reducir al máximo los costes y hacer un perfeccionamiento técnico de las tecnologías populares existentes, ¿no? Porque, bueno, como el comentario de Verónica Sánchez, no se trata de crear naves espaciales que aterricen en un sitio, sino de utilizar tecnologías apropiadas y apropiables. Bueno, estas son imágenes de las escuelas y de las viviendas. Y bueno, este es el proyecto que desarrollamos. Hola. Aquí seguimos. Sí, no, es que no me pasa la página. Bueno, se basaba en una evolución de la tecnología popular en cubierta de agua, muros de fábrica de tierra. En este caso sustituimos el adobe por el BTC porque al final tiene mejor resistencia, nos permite hacer muros menos gruesos por la compresión que tiene el BTC y por el porcentaje de estabilización que le aporta el 5% del cemento. Eso nos permitía hacer facilitar la entrada de luz y ventilación. La cubierta de agua se ató con cables metálicos para evitar la succión del ciclón, porque el ciclón hace un empuje en una fachada, una succión en la fachada opuesta, pero también esa succión produce un levantamiento de la cubierta, ¿no? Entonces se sujetaban las cubiertas con cables metálicos y se hacía una sobreelevación de la construcción para poder salvar las inundaciones que se producían con los ciclones y acumular ese agua bajo ella. Un poco la base técnica del proyecto. Y se hicieron varios ejemplos
prototipar no siempre es como la solución adecuada, porque obvio cada pueblo tiene unas características diferentes, pero sí el ensayar unas tecnologías que evolucionen un poco su prototipo popular actual, ¿no? Y probar, experimentar cómo funciona esto. Y bueno, por eso también ya propusimos varias para la primera escuela, cómo podría componerse y jugar con esta tecnología para crear la intervención en la primera escuela. Cosas importantes, por ejemplo, en temas de inclusión de las niñas, está el tema de los baños, que puedan tener sus baños separados, que puedan estar en zonas visibles desde la sala de profesores, etc. Y como inciso puntual, hablando de feminismo y de inclusión, querría decir que tendemos a occidentalizar todos los pensamientos, y cuando hablamos de feminismo desde España, hablo desde los contextos en los que nos encontremos, hablamos al final de un feminismo blanco, ¿no? Y acorde al punto en el que estamos nosotros, y ahora en Europa estamos con eliminar el género de los cuartos de baño públicos, por luchar un poco contra los roles de género, etc. Pero en cooperación no podemos actuar de esa manera, y tenemos que tener los datos de cómo son las cosas en cada lugar, y la mayoría de las violaciones y del acoso sexual a mujeres y a niñas se realiza, como los delistas ya sabéis, cuando van al baño. Entonces tenemos que asegurar espacios de higiene y de intimidad para las mujeres seguros, no excesivamente alejados, y eso creo que es muy importante, y quería introducirlo un poco como inciso. Cuando hablemos de feminismo, cuando hablemos de desigualdad, cuando hablemos de cualquier tema, intentemos no occidentalizarlo, sino pensar siempre en qué es lo que cada lugar requiere en un momento concreto. Bueno, pues voy a pasar al proyecto número 2, que se llama Fortalecimiento de capacidades para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la vivienda rural indígena en el Valle Sur de Cusco. En Instagram un par de personas me han preguntado que si puedo decir en cada proyecto cómo he llegado a ese proyecto o cómo he llegado a participar en él. En el anterior ya he comentado que realmente es un trabajo que se lleva haciendo en clase muchos años y que cada uno hemos aportado nuestra continuación, pero que lo quería meter aquí, a pesar de no ser práctica profesional, por cómo vinculaba esos temas, ¿no? De los que estábamos hablando antes. Este sí ya este es un encargo profesional que viene a través de la universidad también, eso sí. Era un proyecto que se desarrollaba desde el 2015 hasta el 2017 por parte de la ONG cordobesa Fundación Social Universal, con una contraparte en Cusco, que es Guamampoma de Ayala. Y al terminar el ICHA, encontré que el el Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Granada estaba becando a estudiantes de fin de carrera para realizar prácticas profesionales, ¿no? Pero me llamó especialmente la atención de este proyecto, que estaba en la convocatoria, que pedían a alguien de habitabilidad básica. Es decir, no era buscamos un arquitecto para hacer unas prácticas random, vete de cooperación, sino que necesitaban un perfil técnico muy concreto, que era un experto en habitabilidad básica. Podría parecer un poco incongruente porque eran becas para final de estudios de carrera, pero contacté con ellos y conseguí la beca, y entonces me pude ir a Perú. Y bueno, este proyecto lo que hacía era intentar reducir la precariedad rural de la población altoandina a través de una asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de autoconstrucción de nuevas viviendas. Pero esas nuevas viviendas se desarrollarían primero por la propia población, pero después con un seguimiento de capacitación, es decir, se daban talleres, se intentaba que esa vivienda no solamente fuese un espacio doméstico, sino también un lugar de producción,
para poder reducir el éxodo rural que producía esta precariedad, porque muchas veces las poblaciones tenían que abandonar sus pueblos en los que tenían tierra porque ya no podían trabajar ni subsistir, porque ya no se puede llevar la misma vida que se llevaba hace una serie de años, ¿no? O por la escasez de niños en el pueblo, les cerraban la escuela y tenían que irse a la ciudad. Y siempre al final los niños es un poco lo que retiene a la población en los lugares, ¿no? Está una niñita en su casa, en Patacancha. Esta es la cocina del colegio. Y bueno, el proyecto daba asistencia a 1.440 personas de población directa. Y luego también eran beneficiarios indirectos los 4.202 personas pues de la estructura de la comunidad que también se beneficiaba de manera indirecta de mejorar el saneamiento en general, de poder conservar la escuela, etc. ¿También os dedicabais a esta parte de mejora del saneamiento, Ana? Sí, digamos que el proyecto de mejoramiento de la vivienda indígena desarrollaba varias edificaciones simultáneamente o trabajaba en varias edificaciones simultáneamente. Una era mejorar la vivienda, que casi siempre había que construir una vivienda nueva porque no era posible rehabilitar lo existente o no cumplía ninguno. No era posible aplicar los criterios de habitabilidad básica a esas viviendas, con lo cual lo que se hacía normalmente era construir una vivienda paralela a ello y dejar la vivienda antigua para convertirla en un pequeño establo de cubis, que son las cobayitas. Se las comen. Sí, y las venden en el mercado. Entonces, es una alquimia muy fácil que enseguida permite que tenga una producción alta y eso está ayudando a muchas familias a tener un ingreso. Entonces, bueno, eso por un lado, la vivienda nueva, convertir la antigua en un establo y por supuesto hacer un baño porque esas casas no tenían baño, todas las excretas se hacían al aire libre. Entonces ese baño pues también requería una serie de instalaciones como un biodigestor, una zanja de infiltración, paneles solares para el agua caliente y todo ese proyecto se estuvo realizando del 2015 al 2017. Cuando yo llegué, que ya era al final del 2017, estaba en la recta final, con lo cual yo hice el acompañamiento a las familias que quedaban por terminar su casa, siendo asistente técnica, pues de manera que les puedo ir diciendo si estaban haciendo bien los adobes, si habían hecho el zócalo de piedra demasiado escaso, iba a poder erosionarse las primeras líneas de adobe, si estaban haciendo bien las cerchas, etc. Y comprobando también pues que el diseño de la vivienda era acorde a los criterios de habitabilidad básica, pues luchar contra el hacinamiento dentro de la vivienda, que eso también produce muchos abusos sexuales, ventilación apropiada, iluminación, en fin, cuestiones que pueden parecer muy básicas, pero no lo ¿Y son. el agua? ¿Tenían acceso a algún tipo de piletas o esto? Bueno, es que estos son los Altos Andes, entonces aquí llueve muchísimo y tenían depósitos de acumulación. Fantástico. Drenaban por gravedad, ¿no? Sí. Fantástico, sí. Gracias. Nada, esta imagen, por ejemplo, es de una de esas jornadas en las que las familias están contando a familias de otras comunidades cómo han desarrollado el proyecto de su vivienda. Es decir, son ellos mismos los que construyen, son ellos mismos los que comunican y empoderan a otras familias y nosotros lo que estábamos haciendo era darle el soporte técnico que requerían, pues como todos, ¿no? No se trata de diseñarle su vivienda, sino de ayudarle a diseñar su vivienda para que encaje en unos criterios que a día de hoy todos los niños que nacen en el mundo deberían tener, ¿no? Que es vivir en una vivienda segura, higiénica y poco más, ¿no? Donde puedan estudiar, donde tengan luz, donde puedan desarrollarse como personas. Por ejemplo, esto es una intervención. Veis que no es nada espectacular como esas imágenes que veíamos al inicio de, no, Francis Queré. Pues esto es una intervención súper importante y es simplemente que un espacio que tenían único
lo pudieron dividir en dos con un tabiquito y darle una habitación al niño, de manera que los padres también pueden tener intimidad de pareja, que son muy importantes para la salud mental de las familias, ¿no? Tanto que los hijos tengan su propio espacio y no estén durmiendo con los padres, que bueno, pues esto es un niño pequeñito de 2 años, pero si tiene una hija de 13 años, ahí vienen los problemas, ¿no? Y que los padres puedan tener intimidad de pareja. Este es un matrimonio que tenían ya sus 60 años, que acaba de terminar la autoconstrucción con ayuda de su hijo y están en la puerta de su casita. Al final son las mismas técnicas constructivas que utilizan ellos de manera habitual, que son ladrillos de adobe, base de piedra, cubierta de estructura de cubierta de madera, techado de paja, pero con una cierta ayuda. Que esto también voy a meter un inciso aquí sobre arquitectura popular. Cuando hablamos de los temas, muchas veces se habla demasiado desde la academia y la biblioteca y no se va a terreno. Entonces, cuando hablas de arquitectura popular, muchos expertos en la materia acaban hablando de arquitectura sin arquitectos y de tal, pero el contexto global en el que nos encontramos hoy no tiene nada que ver con el contexto global que había hace 100 años, donde había una vida comunitaria perfectamente entrelazada, una transmisión de conocimientos de generación en generación y al final un arquitecto comunitario, unión de mente y mano. Pero eso no son las situaciones que el mundo acelerado en el que estamos hoy permite. Entonces ha habido mucha pérdida de conocimientos por el camino y no se puede abandonar a la población a la autoconstrucción de su hábitat sin poder aportar esa ayuda técnica. Y bueno, nada, eso era un inciso que quería hacer porque muchas veces se entra también en un romanticismo al hablar de arquitectura popular o de autoconstrucción y hace falta acompañar a las comunidades. Bueno, habíamos dicho que íbamos a parar después de cada proyecto. No sé si queréis preguntar algo de aquí o hacer algún comentario. Yo aprovecho y bebo agua. Vale, pues entonces sigo porque nos queda poco tiempo. Perdón, intento correr, pero me acabo enrollando. No te preocupes. Queremos ver más. Aquí, vamos. Pues bueno, esto es una iniciativa propia y se desarrolló paralelamente al trabajo anterior que habéis visto. Aprovechando que iba a estar una serie de meses viviendo y trabajando en comunidades altoandinas, yo que venía de la academia, quería hacer un documental sobre arquitectura popular y en los Altos Andes y de cómo esas viviendas son, pues, como bastión de la memoria, ¿no? Transmisión de conocimiento y permiten la independencia de las personas de arquitectura impuesta o de modo de vida impuesto. Todo esto que suena muy bonito, pues cuando llegas a terreno empiezas a encontrarte que las cosas no son blanco y negro, sino que hay muchos grises por el camino. Entonces, el equipo que hicimos el documental, esa soy yo. Esta es Adriana Fernández, que es de Bellas Artes con formación en cinematografía, y él es Antonio Sotju, que es de Cerdeña y es planificador del territorio. Cuando me fui a trabajar allí, pues ellos que son amigos me acompañaron, formamos el proyecto de Hábitat, Relatos de Memoria e Independencia y empezamos a trabajar en este documental. Y como comentaba, en terreno todo cambia y empiezas a darte cuenta de que las temáticas nunca son tan puras y de que hay muchas situaciones intermedias en las que de partida pueden romper nuestros esquemas, pero que en la práctica están funcionando para la población. Y creo que eso es muy importante, ser consciente de que ninguna población tiene que encajar en esa definición perfecta de las cosas, sino que al final tenemos que ver cómo las poblaciones solventan su propia situación de la manera que mejor pueden dentro del contexto en el que estamos. El documental está estructurado en 6 historias, rodadas en 6 pueblos diferentes o lugares, porque hay algunos que son que no están vinculados a un pueblo en concreto, y se estructuró como 6 cuentos breves de 10 minutos
en los que aprovechamos para destacar un concepto o un tema que se repetía constantemente, ¿no? Entonces, esta estructuración en cuentos independientes, pero conectados por el hilo argumental del documental, nos permitió poner el foco en problemáticas concretas de ese lugar o en temas que se repetían mucho, pero contrastarlos con las temáticas que se repetían en los demás para poder tener una idea global de esa exploración del territorio. Al realizar esto, vimos que en ese hilo documental se cruzaban constantemente temas de preocupación común a todas las poblaciones, que de nuevo era el feminismo, la violencia, el cambio climático, el turismo. Los conceptos que desarrollamos, que se repetían tanto en cada uno de esos lugares, el primero era dualidad, el segundo era generación, el tercero era centro, el cuarto era camino, éxodo. Se me olvida uno de mi propio documental, pero bueno. Utilizamos esos conceptos aparentemente abstractos para hilar los testimonios de cada uno de los habitantes, y al comprimirlo en esos 72 minutos de documental aparecían todas esas ideas repetidas constantemente. La fricción del espacio rural con el urbano era una constante, la pérdida de la memoria, el abandono, como los jóvenes tenían diferentes miradas para luchar contra ese abandono a través, unos de planificación de emprendimiento, con negocios que acababan siendo siempre vinculados al turismo, mientras que otros habitantes jóvenes estaban pensando cómo volver a atar a las personas de una comunidad y trabajar juntos por ello. Y todos esos grises se mezclaban y no podías tomar ninguno de esos testimonios como válido o no válido. Y ahí está un poco la belleza del documental y de esta metodología, que al final es una metodología de recogida de información, digestión de esa información y de orden y contexto para poder divulgarlo a otros entornos diferentes. Lo bonito que tiene el documental es que cuando tú llevas esto a una presentación en Madrid o en Córdoba o en Francia, la gente puede sentirse identificada con las problemáticas del sitio, porque de nuevo todos estamos bajo el mismo contexto global. Ya viva en una comunidad indígena en Alto Andes o viva en un pueblo de Cádiz, ¿no? Entonces, la idea del documental es que sea un proyecto seriado, donde se pueda repetir esta metodología de trabajo en otros contextos y así poder ir contrastando esa visión del hábitat, no solo dentro de una propia región geográfica, como en el docu, ¿no? Con los diferentes pueblos que al ponerlos juntos encuentras temáticas comunes, sino a escala macro. Repetir esta metodología en otros lugares del mundo y comparar cómo pueden coincidir las problemáticas de la isla de Dionewar en Senegal con la comunidad indígena de Alto Andes. Y bueno, es un poco raro explicar un documental y no verlo, así que si un día lo queréis ver, pues os lo pasamos para que lo veáis en clase en el ICHAP y así podéis dar vuestra opinión. Pero en general lo que descubrimos realizando este proyecto fue una metodología de recogida de información y de darle una forma para devolverlo a la sociedad y que ella pueda